Y muy buenos días de nuevo a cada estudiante que está aquí conmigo. Gracias. Y además, buenos días a las que están asistiendo por la grabación, nomás hoy día por tema de horario. Así que sean muy bienvenidas también, hermanas. Bueno, he conocido muchos de ustedes. Ahora aquí un poquito de mi persona. Soy Elise Gross, profesora Elise. Trabajo como profesora con Academia Cristo y también sirvo como la directora del Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. Es un gusto siempre compartir la palabra de Dios. Soy fanática de la palabra de Dios. Bueno, como ustedes saben, lo más y más que lees la palabra, no hay nada mejor, es como mía, ¿cierto? Y es un gusto seguir aprendiendo y estudiando con ustedes. Ahí soy yo con mi hijo se llama Moisés, es chileno mi hijo, viví en Chile 7 años. Moisésito tiene 5 años y hoy día es su primer día de colegio, entonces estoy orando que todo va bien para mi amorcito. Y a mi lado es mi esposo se llama John Gross. Y él es de los Estados Unidos y trabaja con Academia Cristo también de parte de tecnología. Y bueno, soy Elise, he vivido en muchas partes del mundo. Nací en Antigua y Barbuda, es una isla pequeña en el Caribe, al lado de la hermana Letis, que es de la República Dominicana. Luego viví en los Estados Unidos algunos años para estudiar. Allí conocí a mi esposo. Luego en Chile 7 años, donde está la hermana Sofía, y ahora estoy en Ecuador. Allí pueden ver una foto de la belleza que es Ecuador y a mí me encanta salir y caminar con mis peritas. Es algo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Bueno, hermanas, vamos a empezar hoy día estudiando la lección 1 de un curso, La Nación Caída, La Nación Caída. Y que todas estén muy bienvenidas. En este curso, hermanas, tenemos 8 lecciones y son basadas en el Antiguo Testamento. Y en esta lección vamos a ver, o bueno, en este curso, vamos a ver la gran contraste que tenemos entre el pueblo de Dios y Dios. El pueblo infiel y Dios fiel. El pueblo que no cumple con sus promesas y nuestro Dios que siempre cumple con sus promesas. Y hoy día vamos a enfocar en una historia del profeta Elías. En los tiempos de Elías, el reino de Israel se había dividido en dos, ¿cierto? En Israel y Judá. Y a pesar del cuidado y amor de Dios para con su pueblo, los reyes de Israel no se mantenían fieles a él por nada. Y no era un mensaje de Dios por Elías. Entonces, hoy día vamos a ver cómo Elías se sintió solito en su ministerio. Pero Dios nunca abandonó a Elías. Y en su amor protegió a su profeta y provió para sus necesidades. Y aun cuando nosotros como Elías vivimos en un mundo pecaminoso, Dios nunca nos da la espalda. Dios es fiel y nos preserva la fe a través de su palabra y también provee para nuestras necesidades físicas. Entonces, hermanas, estoy animada de estudiar esta historia con ustedes hoy día. Y como siempre, voy a empezar con una oración. Primero, una oración de Salmo 19:14, que dice: sean pues aceptable ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía, Redentor mío. Espero que hoy día escuchamos la palabra de Dios y buscamos la verdad de su palabra. No de yo, profesor Elis, no de la palabra de Dios. Hermanas, empezamos en oración. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil que muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténganos en este camino estrecho. Protégenos y bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti como protegiste y bendijiste a Elías. En tu nombre poderoso oremos. Amén.
Amén, hermanas. Bueno, ¿dónde vamos hoy día? Hoy día quería conocer a cada uno de ustedes. Entonces, gracias a Dios, hemos tenido un momento para conocer unos a otros. Y también quiero compartir con ustedes el propósito y los objetivos de este curso. ¿Okay? ¿Dónde vamos en esas 8 lecciones? Y al final vamos a leer la historia de 1 Reyes 17 y vamos a aplicar la historia a nuestras vidas también hoy en día. Entonces, ahorita voy a compartir con ustedes algunas cosas sobre el propósito de este curso y les invito a preguntar cualquier pregunta que tienen, pueden hablarlo en el chat, echarlo en el chat. También pueden colocar la mano arriba o abrir su micrófono y cuando veo su micrófono abierto, puedo darles un momento para comentar. Pero les invito a compartir preguntas, comentarios, dudas, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito de este curso? En Discipulado 1 de Academia Cristo tenemos 13 cursos y 6 de los cursos son de la Biblia. Y este curso es uno de los 6, ¿cierto? Es un curso de la Biblia, la nación caída, y se enfoca en el Antiguo Testamento. Deseamos que ustedes, estudiantes de Academia Cristo, aprenden la Biblia, las historias bíblicas, y aprenden cómo son tan útiles para compartir el Evangelio con otros. Entonces, vamos a enfocarnos en este curso en las historias bíblicas del Antiguo Testamento. Ahora, en la nación caída, vamos a estudiar al pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo el pueblo de Dios no siguió a Dios. Pero Dios es fiel y siguió con su promesa de enviar un Salvador. Y hermanas, nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios, ¿cierto? Por la fe, somos parte de la familia de Dios, somos hijas de Dios y pertenecemos a su pueblo. Y nosotros también no somos perfectos por nada, ¿cierto? No siempre somos fieles, pero Dios es fiel y Dios nos ha llamado a su luz. Y un versículo que a mí me encanta es de 1 Pedro 2, 9 a 10. Dice acá, pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Gloria a Dios, ¿cierto? Entonces acá en este curso tenemos hermanas de Venezuela, de República Dominicana, de México, de Chile, de Ecuador, de Uruguay, de muchas partes, de Colombia, pero somos el pueblo de Dios. Y mi oración es que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que Él obra nuestros ojos para ver y entender y compartir su salvación para un pueblo infiel, o sea, para nosotros, para que podamos pertenecer a su pueblo santo. Entonces, hermanas, en la nación caída, vamos a ver cómo cada historia de la Biblia se enfoca en Cristo. La Biblia es cristocéntrica, es una historia gigante del amor de Dios. Y mientras leemos historias del Antiguo Testamento, vamos a también ver Jesús, Dios, en esas historias. Bueno, voy a parar allá. ¿Algunas preguntas o comentarios, hermanas, hasta este punto? No, no, señora, hasta ahora. Gracias, hermana. Bien, perfecto. Bueno, avanzamos entonces. ¿Dónde vamos en este curso? Al final de este curso, espero que ustedes puedan describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios, como nosotros hoy en día pertenecemos al pueblo de Dios. También, después de este curso, vamos a leer historias clave de la segunda mitad de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y vamos a utilizar el método de las 4C. Algunos de ustedes conocen las 4C, algunos no.
Las 4C es un método que usamos en Academia de Cristo, bastante lindo de verdad, que nos ayuda a aprender cómo leer la Biblia y también cómo compartir la Biblia. Entonces, vamos a enfocarnos en las 4C. Y al final de este curso también vamos a enfocarnos mucho en parte 3 de las 4C, que es considerar. Ahora, si algunos de ustedes han estudiado las 4C, ya entienden todo lo que estoy diciendo. Para otros de ustedes están como las 4C, que significa considerar, no les preocupen. Vamos a ver todo en el final de este curso, van a entender qué significa las 4C y aparte considerar. Laidis, ¿una pregunta? No, era que yo iba a decir cuáles eran las 4C. No, aún no, hermana. Hay que guardarlo un poquito más. Vamos a llegar allá. Gracias, hermana. Sí. Ya, perfecto. Ahora, me encantaría aprender un poco de ustedes. Tengo una pregunta aquí. Espero que ustedes puedan comentar en el chat su respuesta o también pueden comentarlo en voz alta si desean. La pregunta es, en una escala de 1 a 5, ¿qué tan cómodo se siente leyendo una historia bíblica del Antiguo Testamento solo? ¿Se sienten 1, completamente incómodo? 2, incómodo? 3, no sé, nunca lo he intentado, no he leído el Antiguo Testamento. 4, cómodo. Y 5, ya, estoy muy cómoda con leer las historias del Antiguo Testamento. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, les invito a compartir en el chat o también con una manita arriba o con micrófonos abiertos. Gladys dice 5. Gracias, hermana. ¿Quién más? Milena, También, adelante, hermana. Leonarda, también en el 5. Leonardo también en un 5. Bien. Milena, Disculpe cuando dices incómodo, incómodamente espiritual, porque es que no entiendo a qué te claro, refieres sí. cuando dices incómodo. Incómodo puede significar algunas cosas. Puede significar que no entiendo esas palabras, no entiendo lo que está ahí. O quizás incómodo significa, en el Antiguo Testamento hay mucha guerra, hay mucha sangre, hay mucho que pasa, me siento incómodo. Hay distintas formas en cómo podemos sentirnos incómodos, ¿cierto? Entonces Listo, puede ser sí. distinto para cada uno de ustedes. Yo diría que el 4, aunque realmente a mí lo que es números o levítico casi no me gustan por tanto, o sea, no entiendo las dimensiones cuando hablan de codos y todos esos números, la verdad casi no me gustan. Claro, sí, claro. Estoy igual. Gracias. Sofía, adelante. Disculpe, me siento muy cómoda, me gusta el Antiguo Testamento, porque nos Ay, enseña sí, a conocer a Dios sí, en su santidad, en su temor, y nos inspira a aprender a respetarlo a través de todos estos procesos que él nos ha mostrado y su amor también. Así que me amén. gusta, le doy el punto 5. Me gusta, Qué me bien, siento muy cómoda. Sofía. Sí, Sí. Y después de muchas conversaciones contigo, Sofía, sé que entiendes bien cómo la Biblia es completamente una historia, ¿cierto? Desde el principio hasta el fin es la historia de Dios y cómo nos ama. Entonces, ahora recuerdo cómo has hablado conmigo antes de cómo encantas leer el Antiguo Testamento. Qué bien, hermana. Estoy feliz que estás aquí con nosotros, entonces. Mayreli, ¿cómo se siente? Bueno, yo me siento muy cómoda, ¿verdad? Lo único que, bueno, sería bueno, estudiarla, o leerla, pues, con otra persona que supiera, porque primero nosotros estamos buscando entender. Por lo menos yo ayer estaba copiando el video que enviaron y tal, entonces hay algunas cosas, claro, no las entiendo primero porque no, pero son nombres por lo menos de las personas y tal, pero después Claro. agarrando el hilo, ¿verdad?
bueno, comprendí que era como que ciudades, nombre de personas, pero es bueno hacerlo con otra persona que sepa más que nosotros, porque ellos nos van a ir explicando, porque nosotros, o sea, nosotros podemos leer la Biblia, ¿verdad? La podemos leer, pero no la podemos, a veces la interpretamos a la manera que nosotros querramos, la manera que a nosotros, o sea, lo que más fácil nos toca, pues. Entonces tiene que haber alguien que nos las explique, que nos haga entender pues lo que nosotros, lo que Dios nos está, nos dice con su Biblia. Claro, claro. Muchas gracias. Y hermana, por eso tenemos nosotros en la academia el proceso de las 4C, porque deseamos enseñar y demostrar cómo leemos la Biblia para escuchar de Dios y no buscar lo que nosotros deseamos invitar o sacar. Deseamos leer todo en contexto porque creemos la palabra es la autoridad que es viva, que es activa, que es útil y que deseamos que ustedes aprendan de la Biblia. Queremos que ustedes creen que la autoridad viene de la Biblia y no de profesor Ellis, ni de Academia Cristo, ni de otra persona, pero que nosotros como ministros del Evangelio compartimos lo que Dios ya ha dicho en su propia palabra. Entonces, las 4C es una técnica que usamos para mantenernos bien en cómo leer la Biblia enfocando en Cristo y no en nuestra propia interpretación como nosotros deseamos. Entonces, espero que después de este curso ustedes van a sentir que se puede leer la palabra de Dios buscando la voz de Dios y no tanto lo que nosotros esperamos encontrar allá. Deseamos aprender de Dios nada más, de su palabra. Muchas gracias a todos por comentar. Veo en el chat también que hay otros que han comentado que se sienten muy cómodos. Entonces estoy animada. Va a ser un curso con mucha discusión, con mucha actividad, como ustedes ya tienen experiencia en el Antiguo Testamento. ¡Qué bien! Al final de este curso, hermanas, vamos a tener un proyecto final y voy a compartir más sobre el proyecto final, perdón. Pero lo que necesitan saber es que al final de este curso voy a dar a ustedes un proyecto final, van a tener 2 semanas para cumplirlo y el proyecto final sería un proyecto escrito. Y voy a hablar más del proyecto final en el futuro. Y bueno, yo creo que este grupo es bien organizado, bien respetuoso, pero también recordamos que en Academia Cristo, en los cursos y también en los grupos de WhatsApp, deseamos siempre mostrar respeto a cada persona. Somos de distintas culturas, distintos países, distintas perspectivas y deseamos demostrar amor desde uno a otro. También esperamos llegar preparado, hacer las tareas y si por cualquier cosa no pueden estar en un clase o no pueden cumplir la tarea, solo necesito yo comunicación nomás, ¿ok? Porque somos humanas, tenemos muchas cosas en nuestros platos, podemos decir, muchas cosas sobre la mesa, como mamás, como abuelas, como profesionales, ¿cierto? A veces llega la enfermedad. Entonces, si no pueden participar con nosotros, está bien, vivimos en la gracia de Dios. Solo pido que me manden un WhatsApp, por favor, para avisarme nomás. Bueno, y aquí tenemos los cursos, las lecciones que vamos a cumplir. Hoy día estamos en la primera, que es 1 Reyes 17. Voy a compartir esta imagen con ustedes en el WhatsApp más adelante también. Entonces, vamos a empezar con 1 Reyes 17. Antes de estudiar 1 Reyes 17, ¿algunas preguntas, comentarios, dudas? No, señora. Gracias. También, hermanas, se pueden hablar conmigo por interno. Pueden quedar después del curso en Zoom para conversar más o pueden llamarme por WhatsApp. Cualquier pregunta, estoy aquí. Bueno, empezamos entonces. Estamos en parte 3 de la lección, que es, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender 1 Reyes 17. Y vamos a empezar con un captar. Aquí tenemos los 4C, hermanas. Tenemos captar, contar, considerar
y consolidar. Empezamos con un captar. Un captar es la introducción, es el gancho que nos lleva al tema del día. Deseamos pensar un poquito en algo interesante que capta la atención y nos hace pensar bien en la historia. Entonces, para la captar hoy día, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo fue un momento de necesidad en tu vida en que Dios proveó? ¿Cuándo fue un momento de necesidad en tu vida en que Dios proveó? Quizás una pregunta un poco personal, pero les invito, si desean, compartir. Sofía, adelante, hermana. Muchas gracias. Yo quería testificar de que Dios siempre ha provisto en los momentos de mayor necesidad económica. A veces mi esposo estaba sin trabajo, pero Dios de una u otra manera nos providenció cuando yo tenía los niños pequeños. Y no nos faltó, porque ahí podemos ver la bondad de Dios, de que Él siempre está al lado de sus hijos y los cuida, los sostiene, les da salud y les da vida. Mis niños eran pequeños y yo a veces les daba poquito. Sin embargo, muchas veces me preguntaban, ¿qué le daba? ¿Por qué estaban tan grandes y bonitos? Porque el Señor los sostenía. Entonces, ahí podemos ver la fidelidad del Señor. Gracias, hermano. Bien. Amén. Gracias por compartir, Sofía. Milena, adelante. Bueno, pues son muchos momentos porque pues Dios siempre está ahí con uno, pero el momento más especial para mí fue en medio de de mi separación. Fue un momento muy duro, muy difícil y pasé, o sea, por mucho dolor y yo pude ver que Dios estaba ahí conmigo a pesar de que no lo sintiera. Yo sabía que Dios, o sea, Dios me llevó a sentirme que a pesar de que todo se veía como si se estuviera destrozando, Él estaba ahí aún en medio de eso. Fue mi fortaleza Wow. en medio de ese momento difícil. Wow, qué testimonio. Muchas gracias por compartir. Está con nosotros en las montañas y en las valles de la vida, ¿cierto, Señor? Gracias, hermana. Adelante, Gladys de Uruguay. Perdón, hermana, no la escucho. Ahí sí. Sí, no, estaba activando micrófono, perdón. No, Dios conmigo ha estado siempre. Digo, he pasado momentos muy duros. Mi segundo matrimonio, el papá de mi niña se fue y me quedé con dos niñas, una de 2 y una de 10 años, y sin trabajo. Pero era muy difícil, aparte mi país es un país bastante caro. Inclusive tengo una niña que tiene varias edades, tienen tratamientos crónicos, y me pasaba momentos muy duros, ¿no? Pero siempre me tomé de Dios y hemos pasado situaciones muy feas, ¿sabes? De internaciones, de no tener dinero, de no tener la comida. Un día yo decir, Señor, no tengo, literal no tengo, y que alguien apareciera por arriba de mi portón, estábamos en cuarentena por el tema de COVID, y me dijera, Gladys, vení que tengo una bendición para vos, estirar la mano. ¿Tá? Y de ser alimentada como fue días, que me trajera una persona y me pasara la comida por arriba del portón. Y como eso, cuando hemos pasado por enfermedad, inclusive yo que tengo una operación bastante grande y perdí órganos, en esos momentos que me dijeran que mi vida estaba jugada y que no sabían con qué se iba a encontrar, y decir, bueno, Señor, estoy acá, dependo de vos. Y salir adelante y seguir en pie como estoy hoy por hoy, ya con mi niña más chica, con 16 años, casi 17. En este momento estoy pasando un momento de muchísimas luchas, por la salud de ella y por mi sobrino que es adicto a las drogas, que lo ingresamos a una clínica de rehabilitación. Y inclusive él retrocedió, pero yo orando le decía, Señor, y allá está de vuelta. Y digo, Dios estaba en esas oportunidades. Dios ha tirado la mano y ha sido fiel siempre.
Amén. Amén. Muchas gracias por compartir, hermana. Y quiero comentar, es muy lindo ver su cara también. Gracias por estar con el video, porque para mí como profesora conozco muchas personas sin ver su cara. Entonces, gracias por compartir su testimonio de la fidelidad de Cristo, de Jesús en su vida. Gracias, hermana. También vi la mano de, ¿quién fue? Celine, ¿deseas compartir? Adelante, hermana. Sí, Ahí yo está también también. vi la mano poderosa de Dios en cuestión de la manutención, porque después de 9 años cierran la empresa donde trabajaba mi esposo y a partir de diciembre a junio estábamos sin trabajo con los pocos ahorros y yo vi la mano de Dios poderosa porque les digo yo que nunca se vació la cuenta, siempre estaba ahí el dinero que necesitaba con un niño con un joven universitario y la provisión de Dios hasta para viajar, incluso no, había personas que nos regalaban pues el boleto, vamos para un lado, para otro y el Señor proveía de una u otra manera. Gloria a Dios por ello. Amén. Ay, qué bien. Gracias por compartir. También veo en el chat que Mary escribió, en muchas ocasiones Dios siempre me provee en todas mis necesidades y en cada mañana y en cada anochecer. Él siempre está conmigo. Hermoso, hermoso. Bueno, de mi parte, había tantas ocasiones cuando Dios me ayudó de una forma especial, pero uno en que estoy pensando en el momento es que cuando estaba viviendo en Chile, tenía que tener una operación gigante, tenía que tener una mastectomía, doble mastectomía, y no sabía cómo pagarlo. No tenía, había problemas con el seguro, con la ISAPRE de salud. Entonces yo estaba orando, ¿cómo voy a cancelar, pagar esta operación? Y al día antes de la operación recibí una llamada de mi ISAPRE, que gloria a Dios me comentaban que van a cubrir toda la operación. Entonces fue un momento de alabanza, un momento tan precioso para mí y mi familia, porque era algo que no pensamos que podría pasar para nosotros. Entonces, bueno, Dios está obrando siempre en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanas. Ay, perdón, ladies, adelante. Mi hermana. Sí, lo que Leonardo, iba a decir adelante. era que siempre tenemos un momento difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Basta nosotros haberle creído a Él y esperar. Yo me vi en una situación Amén. difícil una vez que mi esposo le dio un infarto, no trabajaba y los hijos estudiando. Y me recuerdo que había que dar un aporte en un lugar que era público, pero que se requiere, que era un politécnico de muchas competencias que le desarrollan, tenía que comprar algo y no tenía la colaboración que había que dar. Entonces me encontré con una profesora amiga y le dije, bueno, en esta situación yo no puedo hacer ese aporte de 1,000 pesos que había que darlo, porque si realmente no lo tengo. Había una fila larga, kilométrica, cuando yo llegué, y me dijo, no se preocupe, que usted va a ser la primera que yo voy a llamar. Dios me bendijo, fue la primera que llamaron, inscribí la muchacha, de ahí ya se hizo su especialidad en informática y de ahí se fue desarrollando para la gloria de Dios. Después estudió, se pagó su estudio ya mismo y llegó y hoy, gracias a Dios, ocupa un cargo grande por los conocimientos, pasó unos exámenes, se fue a la capital y Dios la ha bendecido grandemente, tanto a ella como a mí, que nunca podemos perder la esperanza, solamente hay que tener fe, confiar en Dios y esperar. Amén. Muchas gracias por comentarlo. Leonardo, ¿deseas comentar algo? Yo, Leonardo, hermano. Sí. No, perdón, Mary. Leonardo estaba comentando algo antes. Sí, hermana, yo le quería comentar también que sí, en nuestra vida, pues Dios se ha reflejado, ¿verdad? De muchas formas y de muchas maneras.
siempre proveyendo lo que nosotros hemos necesitado. En cierta ocasión es una situación bien crítica porque mi hijo, ¿verdad? Eliud se había ido para Estados Unidos, a mi madre la tenía grave en un lugar de Copán, ¿verdad? Que ya estaba ya agonizando y al mismo tiempo casi me llaman. Estaba la pandemia, ¿verdad? Y me llaman mi hijo y me dice que todos ellos allá en Estados Unidos estaban graves, que no podían hablar ya porque se sentían que se ahogaban, no tenían, no podían ir al médico porque eran inmigrantes. Y entonces, y mi mamá también que está organizando, pues en ese momento, pues yo sentía que estaba sola, que estaba desamparada, y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? No hay carro para irme para donde mi mamá, no puedo viajar para ayudar a mi hijo. Señor, solo tú eres el que estás allá con ellos, pues tú sabrás qué vas a hacer, pero me viene una palabra y me dijo como que me fue a la Biblia, y tras de que abrí la Biblia, hermana, abrí la Biblia y leí el libro de los Salmos 3, y allí me decía, Yeah. ¿verdad? Me daba la palabra el Señor, y en la palabra me respondió y me llenó de fuerza, de vigor, y yo pude adelante, y allá, como ella estaba avanzada de edad, 90 años, pues ella sí falleció, pero mi hijo estaba allá, yo clamaba al Señor y me dio la noticia como a las 8 horas de estar yo allá en Copán, me dieron la noticia que ya ellos estaban bien. Yo le dije al Señor, Señor, usted puede viajar para allá, usted puede estar allá, usted puede extender su mano para allá y yo no. Así es que pues, Dios Yeah. me dio la fuerza para soportar la muerte de mi mamá y me ayudó. Allí miré. Amén. Muchas gracias, Leonarda. Muchas gracias a todas que han compartido momentos en su vida cuando era claro la mano de Dios. Y también, si hay algunos de ustedes que están aquí y que están pasando por una situación complicada y quizás se sienten solas o se sienten que Dios no está. También se pasa en la vida, hermanas, algunas complicaciones tan gravísimas cuando es fácil sentir que Dios está en silencio, ¿cierto? Pero recordamos que Dios siempre está con nosotros. Aunque caminamos por la valle, por las tinieblas, Dios está. Y está obrando para nuestro bien. Entonces, a veces nuestros ojos humanos no se puede ver ni sentir su presencia. A veces sí, gloria a Dios. Pero a veces no. Pero eso, nuestras emociones y nuestros momentos de tristeza no neguen la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces es algo que vamos a recordar y lo que vamos a aprender hoy día. Que Dios sí o sí está con nosotros. Dios sí o sí está obrando para nuestro bien. Y a veces podemos ver y tocar la bendición de Él y a veces no. Pero siga la promesa que sí está con nosotros, aunque a veces no entendemos qué está pasando. Y perdón, hermanas, hay algunas más que desean comentar, pero por el tema de la hora tengo que avanzar en la lección. Gracias por la paciencia. Ahora vamos a parte 2 de las 4C, que es contar. Vamos a recordar la historia de 1 Reyes 17. Entonces, espero que cada uno de ustedes ha tenido un momento de leerlo. Voy a repasarlo pronto ahorita. ¿Okay? Sabemos que el rey Jacob estaba en el trono de Israel y Samaria. Estaba en el trono 22 años. Y este rey hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que estaban antes de él. Él se casó con una extranjera y se dedicó a servir y alabar su Dios, que es el Dios Baal. Entonces, este rey Jacob estaba uno de los peores de la nación de Israel.
Y en esos días, el profeta Elías era de Tisbe, pueden ver en el mapa, Tisbe, y este profeta de Dios dijo a Acab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Entonces, Elías oró para una sequía en el país, para que regresen a Dios verdadero, ¿cierto? Y después de eso, el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Entonces aquí en el mapa pueden ver donde estaba Elías hablando con el rey, y se fue al arroyo de Kerit, donde Dios le mandó. Y cuando llegó allá, pasó exactamente lo que Dios prometió, ¿cierto? Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a beber junto al arroyo, y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y el agua la bebía del arroyo. Pero después de algún tiempo, algunos días, el arroyo se secó. Bueno, no había lluvia, ¿cierto? Por la sequía. Entonces, el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta. Ustedes pueden ver en el mapa que es lejos de esta ciudad, ¿cierto? Está en la costa. Pero el Señor mandó a Elías allá y dijo: ya le he ordenado a mi viuda que vive allá que debe de comer. Entonces Elías se levantó y fue. Y cuando llegó a la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso de agua, por favor. Y él lo hizo. Y Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Y ella contestó: te juro por el Señor de Dios, el Señor tu Dios, que no tengo nada de pan. No tengo más que un puñado de harina y una tinaja y un poco de aceite y una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir y cocinarlo para mi hijo y para mí. Vamos a comerlo y después vamos a morir de hambre. Y bueno, Elías le respondió: no tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otras para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina ni el aceite de la jarra que tienen hasta el día en que regresa la lluvia. Entonces la viuda con fe hizo lo que Elías dijo. Y la promesa de Dios por Elías era visto en su vida. No se acabó la harina ni el aceite, es decir, que tenían comida, gracias a la promesa y al milagro de Dios. Bueno, hay un poquito más de la historia, ¿cierto? Algún tiempo después, tristemente cayó enfermo su hijo, y su enfermedad fue gravísima, hasta que lo dejó de respirar, murió. Entonces la mamá dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Y bueno, Elías dijo: dame acá tu hijo. Y tomó al hijo, subió al cuarto donde estaba él y acostó sobre la cama. Y luego clamó al Señor en voz alta: Señor Dios mío, también has de causar dolor a esta mujer en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Y 3 veces sobre el hijo clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Y el Señor atendió a sus oraciones y hizo que el niño reviviría. Entonces Elías tomó a un niño, bajó de su cuarto y lo entregó a su mamá, diciéndole: mira, tu hijo está vivo.
Y la mamá respondió, ahora sé que realmente es un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor. Amén, amén. Ahí está un acontecimiento de la historia de 1 Reyes 17. Y ahora deseo escuchar de ustedes. Vamos a pasar algunas preguntas de considerar. Estas preguntas son sumamente importantes para asegurarnos que hemos aprendido, hemos entendido la historia antes de que pensamos en una aplicación en nuestras vidas. Entonces, les invito a compartir por el chat o con mano arriba las respuestas. Pregunta número 1 que tengo. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Ayúdame, por favor, hermanas. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Milena, adelante. Tenemos al profeta Elías, tenemos al rey Acab y al hijo de la viuda y a la viuda. Perfecto. Sí, eso es lo que tengo yo también. Acá Elías, la mujer, su hijo. También tenemos Dios, claro, es presente. ¿Algo más, hermanas? Parece que no, parece que está bien. Muy bien. Bueno, podemos también quizás decir los animalitos, los cuervos, ¿cierto? Los cuervos también estaban presentes. Muchas gracias, Milena. Avanzamos a pregunta número 2. Esta pregunta, hermanas, nos hace imaginar la historia porque es una historia real. Esta sí pasó en la historia. Entonces, deseamos imaginar cómo era. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Cuando pensamos en esta historia, ¿qué imagen tenemos en mente? ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué opinan ustedes? Sofía, adelante, hermana. Amén. La puerta de la ciudad, la leña, el agua, la harina, el pan, la tinaja, el aceite y la ceniza. Súper, muchas gracias. Sí, podemos imaginar la puerta, la ciudad donde estaba ella, la leña que estaba buscando, el agua que dio a Elías, ¿cierto? La harina, aceite, vacías y tinaja. La cama del hijo, recuérdense, estaba en su cama Elías orando. ¿Qué más, hermanas? La carne que llevaban los cuervos y el pan. La carne, exacto. El arroyo, la carne. Dice pan y carne que llevó a ellos, a Elías. Muy bien, hermanas. Los objetos son importantes para de verdad imaginar y entender lo que hemos leído. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? Ocurrió más o menos en 2 lugares principales. ¿Dónde ocurrió la historia, hermanas? En Galaad. Perdón, Leonardo, no escuché bien, o fue el aire. Sí, dice en la morada de Galaad, donde vivía acá, y en Querit, en el arroyo de Querit. Exacto, eso fue la primera parte, ¿cierto? En el arroyo de Kerit. Y En la- luego En Sarepta. en la ciudad de Sarepta. Sí, exacto. Y aquí en el mapa ustedes pueden ver que son ubicaciones reales, ¿cierto? Existen. Esta es una historia real. Sí, pasó en la vida. Entonces, estaba Elías en el arroyo de Kerit y también en Sarepta. Muy bien. Y esta pregunta, a veces tenemos una respuesta perfecta y a veces no. Buscamos la respuesta en capítulo 17. ¿Cuándo ocurrió la historia? No estoy buscando un año, hermanos. Estoy buscando información de cuándo en la vida pasó esta historia. ¿Algunos pensamientos, comentarios? ¿Cuándo ocurrió la historia?
En su tiempo. Durante el gobierno de Acab. Perfecto, Sofía. Sí, ¿qué sabemos de la palabra de Dios? Sabemos que esta historia ocurrió durante el reinado de Acab. Perfecto. También, ¿en qué libro de la Biblia estamos? En Primer Reyes, ¿cierto? Entonces estamos en la época de los reyes de Israel y de Judá. Entonces sabemos que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el momento de los reyes y también durante el reinado de Acab. ¿Por qué sirve esa pregunta? Para recordarnos bien que esta sí pasó, es una historia real. Ahora, hermanas, 2 preguntas más. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Y se soluciona el problema de la historia? ¿Qué opinan ustedes? El problema era que no había lluvia y había necesidad de el alimento. Y el Sí. problema se soluciona cuando Elías, ¿verdad? Fue donde la viuda y la viuda pues le abundó el alimento porque Elías, ¿verdad? Le dio la primera torta a Elías, que dice la palabra. Sí. Sí o sí, un problema fue la sequía, ¿cierto? Y el impacto de la sequía en todos, especialmente en la mujer y su hijo, y también en Elías, en el arroyo. A ver, ¿qué más? ¿Hay otros problemas acá? Adelante, Gladys, por favor. Yo observé el joven que se enfermó también en la historia. Claro, un Ese problema. era un ¿Y problema. se soluciona el problema? Yo considero que sí, porque si no se murió, se solucionó. Amén. Amén. Perfecto, hermana. Veo la mano arriba de Gladys de Uruguay. Adelante, hermana. Sí, bendición. El problema es la sequía a causa de la desobediencia. Yo veo eso, ese problema. La sequía a causa de la desobediencia de Acab, por haber desobedecido a Dios, por haber adorado falsos dioses, ¿no? Haberse ido detrás de falsos dioses. Por eso dice que fue el rey que hizo más maldad. Yo veo ese problema. Exacto. Y Mary escribió exactamente lo mismo en el chat. Desobediencia del rey Jacob. Recordamos por qué había la sequía, ¿cierto? Es el pecado y es la desobediencia del rey Jacob. Estaban adorando al dios Baal. Eso significa, hermanas, que estaban sacrificando hasta los niños, los bebés, a este Dios no verdadero, ¿cierto? La incredulidad, el pecado era inmensa en Israel, en Samaria en este momento, hasta cosas que no podemos imaginar hoy en día. Entonces, por su desobediencia, llegó muchos problemas, ¿cierto? Incluso la sequía. ¿Y se soluciona el problema? Bueno, Dios envió un profeta, ¿cierto? Envió a Elías para ser su voz, para decirles el problema. También Dios provee para Elías y para la hermana, para la mamá y para su hijo. Entonces, sí, podemos decir que se soluciona el problema. ¿Se solucionó el problema de pecado por el rey Jacob? Bueno, no, aún no, ¿cierto? Pero Dios obra en todo. Bueno, hermanas, muchas gracias. Con eso hemos terminado con la parte 3 de los 4 conceptos. Y ahora podemos decir que entendemos bien la historia. Hemos leído todo el capítulo, hemos examinado los detallitos y ahora podemos aplicarlo a nosotros. Entonces, llegamos a parte de consolidar. Consolidar es donde vamos a ver pecado y gracia en la historia. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas hoy en día y vamos a orar que Dios obre en nosotros sabiduría para llevar la aplicación de esta historia en nuestras vidas también. Entonces, en consolidar, hay 4 preguntas. La primera voy a contestar yo. La primera es, ¿cuál es el punto principal?
Es que, hermanos, tristemente a veces personas leen la Biblia y sacan un versículo nomás y inventan un propósito principal o un punto principal, pero no leen toda la historia. Entonces, deseamos siempre ver el contexto, ¿cierto? El punto principal de esta historia es que mientras Dios reprendía al reino del norte de Israel por su idolatría, a Dios él protegía y bendecía el testimonio de su profeta fiel, Elías. Eso es el punto principal de la historia. Ahora vamos a aplicar este punto principal a nosotros. ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? Sabemos que Dios le encanta un corazón contrito. Desea que confesamos los pecados. Deseamos que reconocemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y tenemos un Salvador. Pero esa es pregunta número 3. Ahora estamos en número 2. ¿Qué pecado podemos ver acá en la historia y confesar en nuestras vidas? ¿Algunos comentarios, pensamientos? Milena, muchas gracias. Adelante, hermano. Bueno, aparte de que puede uno tener idolatría, ya sabemos que no solo se tiene que idolatrar imágenes sin vida, que uno también puede idolatrar a sus hijos o a su esposo o sus padres o objetos también. Vemos como la incredulidad de la viuda, a pesar de que había visto el milagro de que no había cesado la comida, a pesar de que ya no había comprado, se le muere el hijo y ella no pide como tal la ayuda, sino que le echa como las culpas a él, o sea, ¿qué fue lo que tuviste? O sea, la expresión de ella es como, ¿qué mal te he hecho yo? Entonces es como la incredulidad, de que a veces vemos las bendiciones de Dios y cuando sobreviene un problema mayor o más, que nosotros lo podemos ver más grande, dudamos de la capacidad de Dios, de que Dios está por encima de todo. O sea, la Biblia dice que en la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es el trono, o sea, que Dios sostiene al mundo. Entonces, a veces creemos que el problema, como yo lo veo grande, entonces para Dios también le queda grande porque no vemos la soberanía y la majestuosidad de Dios. Qué profundo su respuesta, hermana. Muchas gracias. Sí, a veces en la vida buscamos bendiciones de lo que nosotros queremos, ¿cierto? Bendiciones de una forma. Y olvidamos, quizás por falta de la fe, que tenemos la bendición más importante en el mundo, que es Dios, ¿cierto? Su presencia es la bendición. Y Dios nos ha bendecido con vida, nos ha bendecido con sanación de corazón, con salvación. Y nosotros, es tan fácil en el mundo buscar bendiciones por otra parte, ¿cierto? Quizás por la salud o la familia, no sé, o los recursos que tenemos y olvidamos la bendición de un Salvador, de un Dios presente, de un Dios que nos cuida y buscamos más cosas materiales. Es algo que puedo confesar en mi vida también. He pasado un momento complicado de depresión hace tiempo. Y oré a Dios, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está esa paz que me has prometido? Y bueno, estaba buscando una bendición material en mi vida y olvidé de la bendición de tener Dios conmigo a mi lado, ¿cierto? Olvidé de la bendición de tener mi Salvador conmigo. Entonces sí puedo confesar este pecado en mi vida. Y también mencionaste el pecado de idolatría. Imagino que ustedes han visto en sus propios países distintas formas de idolatría. A veces en algunos países hay brujería, hay altares a otros dioses. También la idolatría de la familia, de mantener una persona antes de Dios o el trabajo antes de Dios. Cosas materiales antes de Dios. Todo eso es una forma de idolatría que tenemos. ¿Quién? A ver, veo en el chat desobediencia y las mentiras. Muy bien. Que muchas veces somos desobedientes a la voz de Dios. Amén. Sí. Melena, ¿algo más para agregar, hermano?
Disculpe, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, vi su mano arriba de nuevo. Perfecto. Bueno, sí, yo creo que podemos ver mucho pecado aquí en el capítulo 17 de Primero Reyes. Y nos hace bien recordar que no somos perfectos, que nosotros también somos pecadores. Y por eso necesitamos un Salvador. Y por eso tenemos un Salvador. Entonces ahora vamos al Evangelio. Pregunta 3. ¿En qué versos o palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde en esta historia podemos ver Dios no solo con Elías, pero un Dios para nosotros también? Sofía, adelante, hermana. Gracias. Primero, en la parte de cómo Dios suplió los alimentos a través de los cuervos para Elías cuando estaba en el arroyo de Querit, cómo Dios guardó a Elías. También podemos ver cuando Dios le dijo a la viuda que en el versículo 16, 17 y 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y en la parte final, cuando resucitó al hijo, y que la mujer dijo, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí podemos ver en esas tres circunstancias la bondad de Dios y de cómo cuida a los suyos y cómo cumple sus Amén. promesas. Amén. Y podemos hacer conexiones, ¿cierto? Por ejemplo, mencionaste al final cuando Elías dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes, es el milagro, ¿cierto? Que pasó en este momento. Nos hace recordar y conectar con el Nuevo Testamento y la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? ¿Quién tiene poder sobre la muerte? Dios. Y tenemos pruebas de que tiene poder sobre la muerte. Y la prueba más importante que es la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, que nos muestra que nosotros también vamos a resucitar, vamos a estar en el cielo con Él. Sabemos que Dios tiene poder sobre la muerte. Gloria a Dios. También mencionaste, hermana Sofía, los versículos donde habla del aceite y de harina y la provisión de Dios. A veces Dios obra por milagros, ¿cierto? Con Dios nada es imposible. Y también muchas veces Dios obra por medios naturales. Quizás es por un amigo o por una persona que nos presta la comida o por la tienda que tiene comida donde podemos comprarla o por la tierra que produce la comida, ¿cierto? Dios siempre está obrando para nuestro bien y provee, a veces por formas naturales, a veces por milagros. Él sabe lo que es mejor. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿En qué versos, palabras de esta historia vemos el amor de Dios para nosotros? Pensando en el problema más grande, que es la desobediencia, ¿cierto?, de la nación de Israel. Y Dios todavía amó a su pueblo tanto que envió a un profeta, ¿cierto? Envió a un profeta a ellos. Y sabemos la historia completa, que va a enviar Jesucristo para ellos. Nosotros también somos pecadores y Dios nos ama tanto que nos envía por tema de su palabra, por tema de sus ministros, la paz que necesitamos saber, que es la paz que viene de Dios. Milena, ¿quería comentar algo? Pues también se puede ver el amor de Dios que a pesar de que o sea, el pueblo estaba en la idolatría, deja como
da la palabra para que se arrepientan y les da como ese tiempo de la sequía para que nosotros, o para que el pueblo de Israel llegara al arrepentimiento de su idolatría. Amén. Ese también es. Amén. Amén. Es un Dios que busca más importante la sanación de nuestros corazones, ¿cierto? Desea que nosotros conocemos a Él. Y tenemos fe en Él. Muchas gracias. Mary escribió que nunca abandona a su profeta. Sí. La vida de Elías es increíble y podemos ver la mano de Dios en su vida. Para el miércoles también vamos a leer otra historia de Primer Reyes de la vida de Elías. Y también vamos a ver cómo Dios nunca abandona a su profeta y nunca abandona a nosotros tampoco. Una cosita más que a mí me gusta es que la mujer, la viuda que estaba en Zarepeta, ella era extranjera. No estaba parte del pueblo de Dios. Era extranjera, no era israelita. Y Dios mandó a Elías a ella, a una extranjera. Y me muestra tanto, yo como extranjera en muchos países, ¿cierto? Como Dios desea tanto que todos pertenecen a su familia, la familia de la fe. Y la historia de esta mujer y su hijo muestra como Dios también desea que todos pertenecen por la fe. Ahí damos gracias a eso. Damos gracias a Dios que es un Dios de amor para todo el mundo, a cada persona de distintas naciones, culturas, que Dios es el Dios de todo. Gloria a Él. Bueno, la última pregunta que tenemos, hermanas. Hemos estudiado esta historia. Hemos visto ley, pecado y gracia, amor. Y ahora, ¿qué vamos a orar? ¿Qué vamos a pedir que Dios obre en nuestros corazones para poner en práctica después de leer esta historia? Mary escribió sabiduría. Muy bien, hermana. Solo Dios puede cambiar corazones, ¿cierto? Y sabemos que su palabra es sabiduría. Entonces oramos que Dios obre en nuestros corazones, mente y sabiduría. ¿Alguien más? ¿Qué podemos pedir? Sabiduría. Amén. Amén. Gracias, hermana Leonarda. Adelante. Sí, yo pediría, ¿verdad? Que nos ayude, ¿verdad? Que esta palabra siga, ¿verdad? Hablando a la gente para que ellos también puedan oír, el que no ha escuchado, que puede oír las maravillas que Dios hace, al que le tiene fe en Él. Amén. Amén. Me hace pensar, Leonardo, que algunos de nosotros estamos en partes donde la familia o la iglesia o el país está bien cristiano. Y otros de nosotros no tenemos familiares cristianos. Quizás somos los únicos. Quizás no hay una iglesia con buena doctrina cerca. Quizás sentimos solas. Entonces, podemos pedir que Dios nos da la fe como Elías para seguir compartiendo la palabra, para seguir compartiendo la gracia al Dios verdadero con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Había una otra mano arriba, pero no recuerdo quién fue. Hay algunos comentarios en el chat. Que nos convenza del pecado para arrepentirnos y alcanzar misericordia. Amén, Melena. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y sabemos que tenemos la gracia de Dios, que es un regalo, que Dios nos ha dado la salvación. Pero tristemente, personas pueden rechazarlo, ¿cierto? Y no desear tener la gracia de Dios. Qué triste, porque es un regalo que Dios ya cumplió para nosotros. Entonces, que Dios nos muestre cada día que necesitamos la gracia y que tenemos la gracia. Gloria a Dios. Gladys escribió que nos dé sabiduría y fuerza para ser obedientes a su palabra. Amén. Que confiamos en Él, que recordamos que Él está con nosotros y que sigamos en la palabra. Y ustedes están aquí conmigo en la palabra. ¡Qué bendición!
Bueno, hermanas, hemos pasado la hora, pero siempre se pasa en la primera lección, ¿cierto? Como tomamos un momento para conocer cada persona. Hemos terminado con la lección 1 y deseo que recordamos Lucas 12:24. Fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Entonces recordamos, hermanas, que somos hijas de Dios y Dios nos cuida. Como cuida los cuervos que dice acá, cuida a nosotros. Es su promesa para nosotros. Bueno, con eso hemos terminado el curso, la lección 1. Si tienen preguntas o comentarios, les invito a quedar después en el Zoom para hablar conmigo más. Y para miércoles, hermanas, vamos a estudiar primero capítulo 18 hasta capítulo 19. Voy a compartir todo con ustedes en el chat, entonces van a tener la información allá también. Entonces les invito a llegar miércoles a clase con la historia de primero 18, 19 en mente, por favor. También voy a compartir un video con ustedes. Y bueno, hermanas, con eso voy a cerrar la clase, pero también voy a quedarme acá para conversar más con ustedes si desean. Y voy a terminar con la bendición. Gracias, Leonarda, Gladys, Kelly, Ladies, Mayrarelli, Mary, Melena, Selena, Sofía, Joana, a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y recibe la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. Amén. Hasta miércoles. Gracias, hermanas. Bendiciones, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Que estén todas bien. Y si tienen preguntas, quédense acá nomás. No hay ningún problema. Estoy dispuesta. Yo. Ah, ok. Adelante. No, lo que pasa hermana. es que ahora cuando usted está diciendo, o sea, que había hecho Dios, o sea, cuál era, como un testimonio, pues, yo tenía como 15 años de casada y yo no podía tener hijos. Y entonces, y fui a todos los médicos, pues, y todo el mundo me decía, todos los médicos me decían que no podía porque yo tenía matriz de niño. Entonces, bueno, llegó un momento en que yo todos los años colocaba un pesebre en mi casa, ¿verdad? De repente se puede decir que idolatría, pero no por los muñecos, porque siempre tuve conocimiento de eso, pues, que Dios ahí en la Biblia dice no adore imágenes. Pero siempre lo colocaba por una promesa que yo había hecho. Bueno, pero hablando con Dios, en ese momento hablando con Dios, yo le pedí tanto a Dios, ¿verdad? O sea, que me diera un niño porque yo no tenía, o sea, ¿para qué había estudiado? ¿Para qué yo vivía? ¿Para qué, si no tenía alguien por quien vivir, alguien por quien luchar, alguien por quien sacrificarme, ni nada por el estilo? Bueno. Entonces, Dios me habló, no me dijo en el oído, no me dijo no, sino que los bombillos, yo tenía los bombillitos que uno le pone hacia el pesebre, ¿verdad? Varios bombillos no me prendían. Y en ese momento, cuando yo estoy hablando tanto con Dios, que me puse a llorar, o sea, hablar con Dios, pero me puse a llorar, ¿verdad? Esos bombillos se prendieron. Y dije yo, bueno, voy a tener mi hijo. Bueno, casualidad, pero ya eso fue en diciembre, ya en marzo, ya yo estaba embarazada, pues. Bueno, luego cuando nace mi hija hembra, a mí se me subió la tensión y tuvieron que dormirme toda porque me decidieron fue cesárea por la edad, porque yo tuve mi primer hija a los 35 años. Entonces viene y me dice el doctor, mira, quiérela y cuídala mucho porque tú no vas a salir mal nunca en estado.
Entonces yo en mi cuestión de que estaba todavía dormida ahí por la cuestión de la anestesia, le digo, doctor, contra la voluntad de Dios nadie puede. Y a los 8 meses de haber de estar mi hija ahí, salí embarazada del varón. Entonces, ese es mi testimonio. O sea, Dios siempre ha estado conmigo Amén. en todos los momentos de mi vida. Y ahora pues que ya estamos como que, porque anteriormente, o sea, nosotros estemos o no estemos dentro de una religión, Dios siempre está con nosotros. En todo momento, en toda situación, Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros hagamos el bien, aunque no hagamos el bien, pero Dios siempre está con nosotros. Y más cuando Él le da respuestas a uno, cuando uno anda en su camino, ¿verdad? Hace lo que Él nos manda. Amén. Muchas gracias por su testimonio, hermana. Es increíble escuchar de ustedes, hermanas de distintas partes del mundo, como Dios está obrando en nuestras vidas, ¿cierto? Es increíble ver su poder y su amor hacia nosotros. Y doy gracias a Dios por conocer ustedes y también sus testimonios. Muchas gracias por compartir. Bueno, nos vemos entonces el miércoles si Dios quiere. Nos vemos el miércoles. Amén. Que esté bien. Cuídate mucho. Que el Señor nos siga dando la sabiduría para que nos siga instruyendo. Amén. Gracias, hermana.